¿Cómo están? Hablaremos de un spoiler para la serie Yell Betty Shore. Personas a veces tenían la necesidad de herir o desaparecer a alguien por venganza. O quizás todo pasaba accidentalmente por un ataque de ira. Pero con Tim era diferente. No había una raíz del problema. Todas las víctimas fueron personas que no tuvieron un impacto sobre él. Eran simplemente individuos que él había elegido al azar. Lo cual indicaba que Tim carecía de empatía por otras personas y solo priorizaba sus propios intereses. Quizás fue porque pensé en ti, hermana. Pensé en esos dos hermanos. Pensé que éramos tú y yo. Si tú y yo hubiéramos crecido juntos y hubiéramos estado acompañados por un padre y una madre, quizás todo hubiera sido diferente. Si padre no nos hubiera abandonado egoístamente, si madre no hubiera elegido un camino cómodo, ¿en qué nos habríamos convertido? ¿Cómo sería nuestra vida? Quizás seríamos muy felices. Pero podría decirse que lo siento por esos niños. Todo fue culpa de su padre que estaba endeudado y no podría encontrar una salida para él y su familia. Tull sintió que no podía mantener el equilibrio. Resultó que había vivido con una persona completamente diferente a la cual ella conocía. Usaste a esos dos niños como excusa para desaparecer a las personas. Así es, hermana, eres muy inteligente. Hace 18 años desaparecí a esas mujeres por puro odio. Me recordaban a nuestra madre. Pero ahí quedó todo, solo quería desahogarme. Ahí aprendí qué sienten las personas cuando desaparecen a alguien. Pero ella era una profesora. ¿Por qué tenía que fallecer? Nadie merecía pasar por todo eso. Tú respondió. ¿Ves a las personas investigando la historia de los fallecidos para descubrir qué hicieron antes? Intentas encontrar razones que apoyen que esa persona no merecía fallecer. Cuando la ley no puede hacer nada por esas personas, es mejor que desaparezcan, ¿no lo crees? Tú lo golpeó inmediatamente el gran cristal entre ellos. Pero era difícil que se rompiera. Los oficiales se dieron cuenta que la situación estaba empeorando. Entraron de inmediato y detuvieron a la teniente Tull para no causar más problemas. Tim miró a su hermana, que le estaba dando una mirada furiosa. Mientras Tull desesperadamente intentaba romper el cristal, tantas veces que hicieron falta dos agentes para sacarla a la fuerza de la sala de visitas. Mientras la risa fría de su hermano resonaba, y probablemente se quedaría grabada en su corazón por mucho tiempo. Rand sollozaba suavemente. Sus ojos temblaban. No era solo lo que tenía que soportar, sino que no sabía dónde estaba tú ni qué estaba haciendo. Algunas noticias mencionaron el nombre de una mujer policía, que era hija de un policía que había decidido dañarse a sí mismo. La mujer se había hecho cargo de los casos que habían sido mal investigados en el pasado y trató con todas sus fuerzas de ocultarlo. Pero no era eso lo que le preocupaba, sino que le preocupaba dónde estaba tú. ¿Qué pasaba con ella? Quizás se culpaba. Quería ver a Tull. Habían pasado 2 días y no sabía dónde estaba. Cada vez que preguntaba sobre el paradero de Tull le decían que nadie lo sabía. Tampoco podía comunicarse con ella. Los ojos sonolientos de Tull miraban a través del pequeño cristal de la puerta. Tull se quedó allí por varios minutos. No sabía si debía entrar. De camino a casa intentó mantener la cabeza agachada para que nadie la reconociera. Su corazón estaba demasiado roto como para contener las lágrimas que fluían vergonzosamente en público. Había perdido a una de las personas más importantes de su vida, alguien a quien nunca podría recuperar. Era difícil aceptar por mucho que intentara consolarse ella misma. Tull se dio cuenta de que no había forma de aliviar ese dolor, y las cicatrices que le dejó su hermano eran demasiado profundas para que alguien pudiera perdonarlas.